Amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones, gracias por acompañarnos una vez más en este su programa, El Dr. Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Agradezco de todo corazón que ustedes estén con nosotros apoyándonos en esta obra del Señor. Y como ustedes sabrán, estamos cubriendo el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Contento porque nos estamos acercando al final de este libro profético escatológico, el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy diciendo que Apocalipsis, el capítulo 17 y el capítulo 18 son los más intrigantes de la Biblia, aunque al mismo tiempo son los más difíciles de reconciliar y los más controvertidos. Y es por eso que hemos tardado tanto tiempo analizando este capítulo. Queremos que tú tengas un buen entendimiento del libro. Yo creo honestamente que pudimos haber hecho un programa de 45 minutos y terminar con este capítulo. Sin embargo, yo creo que mientras más detalles ofrecemos a ustedes, más comprensión tendrán del libro. Con la ayuda de Dios vamos a desvelarle finalmente quién es la Babilonia la Grande. Es decir, ¿quién es Babilonia la Grande? Ahora, no podemos pasar por alto que ambos capítulos, el capítulo 17 y el capítulo 18, hablan de una Babilonia. Ahora, ya establecimos en las lecciones anteriores que no son la misma cosa. El capítulo 17 habla de una mujer llamada Babilonia y el mismo texto nos dice que es un misterio, Babilonia la Grande, mientras que el capítulo 18 habla de una ciudad literal, y acuérdense que le estoy diciendo que es una ciudad literal llamada Babilonia la Grande. Y la razón por la que enfatizamos tanto que es literal es porque encontramos algunos eruditos que difieren de nosotros y así aseguran que ambas Babilonias son ficticias, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Conforme entendemos la Biblia, hay una diferencia entre Babilonia la mujer y la ciudad de Babilonia. Claramente no significan lo mismo. En un estudio profundo de la palabra y consciente, sin una mente preconcebida, sino en un estudio para yo aprender, no para yo estar de acuerdo con el maestro que yo tengo o con la denominación que yo profeso. Porque la Biblia no se puede estudiar con una mente preconcebida. Debemos ir a donde la palabra de Dios nos lleva. Una de las diferencias que establecimos en la enseñanza pasada es que la mujer es destruida por 10 reyes 3 años y medio antes de la ciudad. Y la ciudad es destruida posiblemente, y lo estudiamos también, con el derramamiento de la 7ª copa de la ira de Dios, donde hubo un terremoto y esa ciudad fue destruida. Diciendo eso, y pudiera parecer extraño, pero es probable que estos eventos del capítulo 17 ocurrieran o van a ocurrir un poquito antes del comienzo de la gran tribulación. Pero la revelación de este incidente
es dado a Juan justamente después de la revelación de las copas. Le plugo a Dios dar esa revelación en ese orden, en un orden que no es cronológico, porque el punto central del capítulo 17 trata de una Babilonia como una entidad, una institución religiosa eclesiástica. Cuando hablamos o vemos en la palabra hablar de la mujer, no está hablando realmente de una mujer, está hablando de una entidad religiosa, de una institución eclesiástica, no así la Babilonia del capítulo 18, que es una entidad política y económica. Y vamos a trazar próximamente esas diferencias. Y como ya les dije en las lecciones pasadas, que hemos dividido el capítulo 17 en dos partes. Estoy seguro que cubrí muy bien la primera parte de ese capítulo, que son los versículos del 1 al 7, donde nosotros vemos la real visión, la visión que Dios le da a Juan. Tienen que recordar que todo lo ocurrido en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 es una gran visión que Dios le da a Juan, y Juan ha puesto esto en un libro que hoy llamamos el libro de Apocalipsis. Y hay visiones que vienen una detrás de la otra, hay visiones que son cortadas, pero en su totalidad estamos hablando del contenido del libro de Apocalipsis. En esa visión encontramos al último ángel que tenía las 7 copas de la ira de Dios. Debo decir, uno de los ángeles que de la 7ª copa o de la copa de Dios invitó a Juan para ver el juicio, la sentencia de la gran ramera, la mujer de quien vamos a hablar ahora mismo. También la palabra nos dice que la mujer estaba sobre una bestia roja, una bestia escarlata. También vamos a decir qué significa esa bestia. Nos da el nombre de la mujer, y también se nos dice que la mujer está ebria, borracha. ¿De qué está borracha? De la sangre de los mártires. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar de explicar la segunda parte, y ojalá presten atención para que puedan entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Yo quiero que me acompañen, por favor, a la palabra de Dios en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde vamos a leer los versículos del 9 al 18, donde un ángel explica la visión que acabamos de ver o que vimos en la lección pasada. Esta es una explicación del ángel al apóstol Juan. Sin embargo, a pesar de la ayuda del ángel en la interpretación de la visión, todavía quedan puntos sin concluir, de acuerdo a algunos eruditos. Pero hay algo que el ángel le dice a Juan que es muy intrigante. Él le dice que esto es para mente que tengan sabiduría. En otras palabras, no es fácil de entender lo que yo te voy a revelar. Así que oremos a Dios, y yo oro a Dios que te dé la sabiduría para que puedas entender lo que está pasando. Leemos los versículos del 9 hasta el 18 de la palabra de Dios para ver la interpretación que el ángel le da a Juan acerca de la mujer montada sobre un caballo, sobre una bestia escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y vamos a explicar esto ahora mismo conforme el ángel da la revelación.
La palabra dice, la bestia que has visto, hablando con Juan, era y no es, pero está por subir del abismo e ir a perdición. Presta atención. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y luego el versículo 9, como acabo de decirle, nos dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Y luego pasa a explicar lo que Juan acaba de ver. Dice, las 7 cabezas son 7 montes. Escucha bien esto. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y dice, la bestia que era y no es también el 8º reino, entre paréntesis, y entre los 7, y va a la perdición. Luego el versículo 12 abre otro paréntesis y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Luego dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Escucha bien esto. Y los 10 cuernos que has visto o que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar. Dios ha puesto en sus corazones en ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es, escucha bien aquí lo que le estoy diciendo, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amados, estos versículos nos dicen claramente, si observamos bien, entre otras cosas, el origen de la bestia, lo que dice de la bestia y también lo que dice de la mujer. La mujer está sentada sobre una bestia roja escarlata con nombres blasfemos. Está vestido de púrpura. Y vamos a ver lo de la púrpura escarlata. Está adornada con piedras preciosas y perlas. Tiene un cáliz en la mano, un cáliz de oro, llena de las abominaciones y las inmundicias de su fornicación. De la bestia se dice que va para perdición. Se dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Luego viene el ángel y nos da la explicación de la visión. Y finalmente observamos la destrucción de esa mujer. Lo que realmente importa aquí, amados hermanos, es lo que Dios nos está diciendo con esta visión. Un panorama de los últimos días. Esto no ha acontecido, esto no está aconteciendo, esto va a acontecer del otro lado del arrebatamiento de la iglesia, durante
los 7 años de tribulación, pero específicamente al comienzo de la gran tribulación. Recuerden una vez más que la tribulación o los 7 años de la semana 70 de Daniel se divide en 2 partes. La primera parte, 3 años y medio, se llama la tribulación, y la segunda parte, la gran tribulación. Y Jesús nos habló de esto diciendo que si a los días de aquellos tiempos no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Aquí entonces vemos a una mujer sentada sobre una bestia. Esa mujer es un sistema religioso, es un sistema religioso apóstata. Como vimos, ha fornicado con otros pueblos. Y dice la palabra de Dios que va a la perdición. Pero esta mujer va a existir única y exclusivamente durante el período de la tribulación. Esa bestia es la misma que estudiamos en el capítulo 13 y el versículo 1. Y esto se va a llamar más adelante, como lo vamos a ver, y como lo explicó Daniel en su libro, el revivido imperio romano, en su carácter de centro del gobierno mundial del poder gentil de aquel día. Ahora, la iglesia profesante, incrédula, llegará hasta ese tiempo, el período de la gran tribulación, y seguirá un gran sistema religioso. Va a surgir dentro de la iglesia ese sistema religioso con el nombre la Gran Ramera. Ahora, el hecho de que la mujer esté sentada sobre la bestia, el sistema religioso, y no es la bestia en sí misma, significa que representa el poder religioso o el poder eclesiástico. Entonces, que es a diferencia de la bestia, que es el poder político, que en los últimos años se van a aliar para formar una entidad en contra de aquellos que obedecen al Señor. Esa mujer está apoyada por el poder político, el poder de la bestia. Tiene el hecho de que está montada sobre la bestia, implica que tiene el poder dominante y controla y dirige a la bestia, al menos por fuera. Ahora, esa bestia más tarde es lo que nosotros vamos realmente a descifrarles, de manera que no se me vayan, quédense ahí que vamos a hablar de esa bestia y por qué ese sistema religioso eclesiástico está por ahora manejando a la bestia sobre la cual está montada, que es un sistema político, que es en realidad la bestia que estudiamos en el capítulo 13, que es el anticristo. Ahora, vamos a estudiar las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia, que es el poder político. Es una referencia en realidad al poder político en su forma sucesiva de gobierno, y también los 10 cuernos por su parte, que son reyes que reinarán simultáneamente en el tiempo del fin. Vamos a estar viendo 2 cosas: las 7 cabezas y los 10 cuernos del poder político, que es que la bestia está ahora mismo representando. Pero por ahora
el poder religioso está controlando a esa bestia. Y hay que notar que existe una estrecha relación entre estas dos entidades. Y eso se ve en que la mujer, que es la entidad religiosa, dirige, por lo menos ahora, a esa entidad política. Ella está controlando y está montada sobre esa entidad política. Y la descripción de la mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, es familiar para todos aquellos que de alguna manera estudiaron el Antiguo Testamento y están familiarizados con el Antiguo Testamento. En este caso, está mostrando la pompa eclesiástica de hoy y especialmente de algunos altos funcionarios de la Iglesia Universal, la Iglesia Romana Universal y la Iglesia Ortodoxa griega. Eso lo podemos ver. Todo el mundo puede ver en esa iglesia los colores mencionados aquí. Naturalmente no siempre fue así, porque estos colores en el Nuevo Testamento hablaban de riqueza y de tenencias. La Lidia era una mujer que vestía púrpura, de hecho vendía púrpura. Sin embargo, en el Antiguo Testamento era el color o uno de los colores para las ropas de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero esta gente han dañado, si se quiere, y han llevado estos colores a un extremo que ahora representa una gran fornicación con Dios. Porque estos colores tienen sus verdaderos valores espirituales. Pero aquí la mujer, el sistema falso, pseudo cristianismo, ha prostituido estos colores. Porque estos colores, como ya le dije, eran los colores para las vestimentas sacerdotales. Ahora, el aspecto sorprendente de la visión de la mujer es que tiene una copa de oro en la mano y la Biblia dice, y el ángel interpretando nos dice, que está llena de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. ¿Qué nos está diciendo? Amados amigos, muy pocos crímenes en la palabra de Dios muestran el gran adulterio espiritual del cual esta mujer es el epítome. Las escrituras hablan de muy pocos crímenes que el crimen del adulterio espiritual. La relación con Dios es una relación pura, pero cuando hay fornicación, la relación se quiebra. Y eso es lo que está pasando aquí. La iglesia es adúltera, está viviendo en fornicación y no está siendo la iglesia pura, sin mancha y sin arruga que Jesús viene a buscar. El versículo 5 del capítulo dice que tiene inscrito en la frente un nombre cuyo sentido era un misterio. ¿Cuál es el misterio? La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el título dado a esa gran Babilonia, asignado a una mujer. Es un título que no hay que ser teólogo para poder explicar que la Babilonia, la iglesia falsa, corrompida, es la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra. Quiero también que observen el significado claro de esta mujer.
de esta expresión, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que los ritos inicuos y paganos de la Babilonia antigua se filtraron en la iglesia primitiva y fueron en gran parte responsables de las corrupciones incorporadas a la iglesia universal, aunque el protestantismo se separó de ellas en la Edad Media. Cuando miramos la Babilonia que aparece en la palabra de Dios en el capítulo 10 y 11, nos damos cuenta del comienzo de esa Babilonia y cómo todos esos ritos terminaron en la iglesia universal, corrompiendo la iglesia. Y eso ha venido desde entonces y va a terminar en el libro de Apocalipsis. El tema de Babilonia en las Escrituras comienza en Génesis 10 y allí se menciona por primera vez la ciudad de Babel. Y es una referencia continua hasta culminar en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando miramos los varios pasajes acerca de Babilonia en las Escrituras, está claro que el nombre se aplica muy bien a un gran sistema religioso de error, no un sistema religioso verdadero, porque desde Babel fue corrompido todo lo que tenía que ver con la religión y nos alcanzó a nosotros, y esto va a continuar más adelante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.